Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien como siempre y que vengas con muchas ganas y mucha energía porque hoy tenemos que empezar con una sección súper importante. Es el turno de hablar de Animator, el componente que te va a permitir animar cualquier cosa dentro de Unity. Este componente se basa en un controlador que utilizará una máquina de estados para ayudar a determinar qué animación se va a reproducir en cada momento. Además, voy a aprovechar este vídeo para explicar otras cosas que considero que son imprescindibles y que no me he visto hasta ahora, que es la configuración de importación de los sprites, la configuración de importación de los modelos 3D y cómo podemos crear animation clips dentro de Unity. Además, después de ver la sala correspondiente al Museo de Unity, os voy a enseñar dos recursos gratuitos que nos podremos descargar para poder realizar los ejercicios de todos los vídeos de esta sección. Así que venga, vamos allá, porque en esta sección vamos a explicar cosas que personalmente me parecen súper interesantes, que te van a ayudar a perfeccionar un montón tu flujo de trabajo con Unity, sobre todo en la configuración de modelos animados, así que vamos allá. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Así que como te he adelantado y como ya sabes, si has seguido la serie hasta el momento, no podemos empezar una sección sin ver la sala correspondiente del Museo de Unity, que es este proyecto que me gustaría que utilizaras de manera complementaria para poder asentar los conocimientos que estamos viendo en esta serie de fundamentos de Unity. Así que venga, vamos al Museo de Unity y vamos a ver qué es lo que nos espera en la sala del Animator. Pues es hora de ver la sala correspondiente al Animator en el Museo de Unity. Como puedes ver, ya llevamos muchísimas salas vistas, el editor, scripting, materiales, efectos y un montón de salas más. Y en la sección anterior ya pasamos por fin al otro lado del pasillo. Así que pasamos de las otras salas y vamos directo a la sala que nos interesa, que es la sala del Animator, donde podrás ver en funcionamiento todos los conceptos que expliquemos tanto en este vídeo como en los próximos 3 vídeos que componen esta sección, donde veremos cómo crear animation clips dentro de Unity, cómo hacer que diferentes entidades, ya sean elementos 3D, sprites o elementos de la interfaz, reproduzcan esta animación. Veremos cómo podremos configurar el Animator Controller y explicaremos los diferentes elementos que lo componen. También veremos cómo podemos configurar las transiciones entre las diferentes animaciones que componen un Animator Controller. Y todos estos conceptos y muchísimos más que podrás ver disponibles en la sala del Animator del Museo de Unity serán los conceptos y las herramientas que iremos viendo en esta serie de vídeos correspondientes al Animator. Así que venga, vamos a dejarnos de introducciones y de líos y vamos directos al grano y vamos a explicar los conceptos clave que te permitirán entender muchísimo mejor cómo funciona el Animator. Porque como te he comentado al principio del vídeo, esta sección de Animator me parece de las más interesantes de la serie de los fundamentos de Unity. Como has podido ver en la sala del Museo de Unity, esta sección de Animator está orientada completamente a conseguir que animes correctamente cualquier cosa dentro de Unity. Pero antes, como viene siendo ya casi un cliché en esta serie de fundamentos, tenemos que explicar otra cosa que me parece fundamental que aún no hemos visto hasta ahora. Y es que antes de empezar a explicar cómo funciona Animator y cómo podemos configurar correctamente las animaciones de nuestros modelos o nuestros sprites, tenemos que saber exactamente de dónde vienen estos elementos. Porque si os habéis fijado, el flujo de trabajo dentro de Unity y dentro de cualquier motor de videojuegos es elaborar los diferentes componentes con software externo, como pueden ser animaciones, modelos 3D, texturas, imágenes, sonido, incluso efectos y algunos materiales específicos que son elaborados de manera externa. Y una vez que tienes los elementos listos y están preparados para ser utilizados dentro de tu proyecto, lo que tienes que hacer es importarlos dentro de Unity y configurarlos correctamente. Y precisamente eso es lo que veremos en esta primera sección, cómo podemos descargar e importar correctamente diferentes sprites y modelos y animaciones dentro de nuestro proyecto. Y empezaremos con los sprites, puesto que son los elementos más simples de los tres que tenemos que explicar. Para el que no lo sepa, un sprite no es más que una imagen 2D que va a representar un componente o alguna entidad dentro de nuestro juego, y que no se tienen que confundir con las imágenes de la interfaz de usuario, puesto que tienen configuraciones diferentes. Y como puedes suponer, los sprites también pueden contener animaciones, como puede ser el efecto del árbol al soplar el viento, el movimiento del personaje al andar, correr, atacar o lo que sea. Y para poder importar estas animaciones en Unity y en casi cualquier motor disponemos de dos maneras. La primera es importando los ficheros por separado, donde cada imagen se va a corresponder con un frame de la animación. Y la segunda manera es importar una imagen única con toda la animación completa dentro de la imagen, llamada Spritesheet, donde cada sección de la imagen se va a corresponder con un frame en la animación. Para poder hacer la configuración de una animación basada en sprites, podemos utilizar el siguiente recurso que os muestro que podéis descargar de manera gratuita. Para enseñar cómo importar sprites dentro de Unity utilizaré este paquete gratuito de Itch.io, cuyo enlace os dejaré en la descripción del vídeo, que contiene un montón de sprites tanto para fondos como para personajes. Una vez en la página del proyecto, para descargar los sprites solamente tienes que bajar hasta la sección de Download y pulsar sobre el botón de Download Now. Si lo único que quieres es descargarte el proyecto, solo tienes que pulsar sobre la opción de No Thanks, Just Take Me to the Downloads, que te llevará a la página de descarga.
Una vez ahí, lo único que tienes que hacer para iniciar la descarga es pulsar sobre el botón de descarga. Y visto el recurso que utilizaremos para explicar los sprites, es hora de pasar a los modelos 3D. En este caso, cuando hablamos de modelos 3D, encontramos una diferencia entre los modelos animados y los modelos estáticos. En el caso de los sprites esta diferencia no existe, pero en el caso de los modelos 3D sí. Como he dicho, encontramos modelos 3D que son estáticos y modelos 3D que están animados utilizando rigging, con una estructura basada en huesos. Así que antes de pasar a las animaciones, como puedes suponer, vamos a ver qué recursos vamos a utilizar para poder importar los modelos 3D. Para enseñar cómo importar modelos y animaciones 3D voy a utilizar Mixamo, que es una página gratuita de Adobe que te va a ofrecer un montón de modelos y animaciones para poder utilizar en tus proyectos. Como puedes ver en la sección de personajes de la página tienes un montón de modelos para elegir el que más te guste para tus proyectos. Y entre todos los modelos que nos ofrece Mixamo y dado el propósito del vídeo voy a utilizar el modelo del maniquí. Para descargar el modelo seleccionado lo único que tienes que hacer es ir al botón de arriba a la derecha que pone Download. Cuando lo pulses se abrirá un modal que te permitirá configurar cómo quieres exportar el modelo que acabas de seleccionar. En lo referente a la exportación yo te recomiendo que utilices el formato FBX Binary o FBX for Unity y que te asegures que la pose del modelo siempre esté en la opción de T-Pose. Y visto lo que es un modelo 3D a grandes rasgos y cómo podemos configurarlo para descargarlo correctamente en Mixamo y ser utilizado en nuestro proyecto, vamos a ver cómo podemos descargar las animaciones. Pues vista la descarga del modelo, vamos a empezar a descargar las animaciones para nuestro modelo. Para ello vamos a ir a la sección de Animations que tenemos arriba y veremos el listado de animaciones que nos da Mixamo para poder descargar de manera gratuita. Aparte de la plantilla con todas las animaciones de Mixamo, arriba a la izquierda tenemos un buscador donde podemos especificar qué tipo de animación estamos buscando, si es de deporte, aventura o cualquier otro tipo especificado aquí. O podemos utilizar el buscador para buscar el nombre de la animación directamente, como en nuestro caso. Entre todos los resultados vamos a seleccionar la animación que más nos guste y la vamos a configurar de la siguiente manera. Vamos a establecer el mismo formato de exportación que hemos utilizado antes para exportar el modelo. Vamos a elegir la opción que más nos interese dependiendo de si queremos que la animación vaya a 30 o 60 frames por segundo. En la opción de Skin vamos a seleccionar siempre Without Skin porque ya tenemos el modelo exportado antes sin ningún tipo de animación. Y con todo listo ya podemos descargar la animación. Antes de terminar vamos a buscar una animación que podamos dividir para que puedas ver cómo se puede hacer desde Unity. Para el ejemplo de animación compuesta buscaré un combo de espada. Como en el caso anterior, una vez que tengamos la animación que queramos, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de Download, revisar que la configuración es la misma que hemos utilizado antes y descargar la animación. Y vistos todos los recursos que vamos a utilizar para la realización de los ejercicios y de los ejemplos del vídeo, vamos al contenido del mismo. Y tenemos que empezar explicando qué es un Animation Clip, puesto que van a ser las entidades que vamos a estar utilizando en toda esta sección. Un Animation Clip es un componente dentro de Unity que te va a permitir definir una animación, ya sea de elementos internos en Unity y creada directamente dentro de Unity, o de elementos externos como hemos visto que serán los sprites y los modelos. La primera distinción que tenemos que hacer, y por eso es tan importante la primera sección de este vídeo, es que dentro de Unity únicamente podremos animar GameObjects. Por lo tanto, cualquier elemento que no sea un GameObject no puede ser animado dentro de Unity, tiene que ser animado en un software externo. Y como puedes suponer, las únicas propiedades que podemos animar dentro del Animation Clip van a ser las que son visibles dentro de Unity. Posición, rotación, escala o cualquier otro tipo de atributo que sea visible dentro del editor de Unity. Y si has utilizado cualquier software de edición o cualquier programa de animación, estoy seguro que te va a ser súper fácil acostumbrarte al editor de animaciones dentro de Unity. Porque el uso del editor de animaciones dentro de Unity se basa en un flujo de trabajo bastante común y estandarizado en este tipo de aplicaciones. Para crear las animaciones dentro de Unity lo que vamos a hacer es establecer diferentes keyframes a las propiedades que nos interese con diferentes valores, y el editor de animaciones de Unity lo que va a hacer es pasar del valor de una propiedad en un keyframe al siguiente valor de la misma propiedad en el siguiente keyframe. Y para ver exactamente a lo que me refiero con la creación de keyframes, interpolación de valores y todo esto, vamos al editor y vamos a crear nuestro primer Animation Clip. Entonces vamos a crear nuestro primer Animation Clip desde Unity. Para abrir el editor de animaciones, lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección Window de arriba, ir a la sección de Animation y abrir el panel de Animation, o pulsando el shortcut Ctrl 6. Una vez con el editor de animaciones abierto, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto que queremos animar, en nuestro caso el panel, y pulsaremos el botón de Create que tenemos a la derecha del editor, lo que nos va a crear automáticamente un Animation Controller, que ya veremos lo que es más adelante, y un Animation Clip. Así que vamos a centrarnos con la creación del Animation Clip, que es lo que tenemos que ver ahora mismo.
Y lo primero que veremos será la estructura del editor de animaciones, que como puedes ver está dividido en dos secciones. En la sección de la izquierda, que como ves está conformado por varios botones en la parte superior y un botón que pone Add Property en la sección de arriba, es donde estableceremos las propiedades que vamos a modificar para crear esta animation clip. Además, abajo a la derecha en esta sección encontramos también dos botones, Dope Shape y Curves, que ya veremos para qué sirven mientras estemos creando la animación. Y pasamos ya a la sección de la derecha, que como puedes ver es una barra de tiempo. Si has trabajado con editores de vídeo o con editores de animación, estoy seguro que ya sabes lo que es. Pero por si no lo sabes, aquí estableceremos básicamente marcas de tiempo con los valores especificados en la sección de la izquierda. Y la animación se va a encargar de interpolar entre un valor y otro. Es decir, pasará de un valor de una marca de tiempo al siguiente valor establecido en la siguiente marca de tiempo. Y sabiendo esto, vamos a empezar a crear la animación para que veas de manera práctica lo que hemos explicado hasta ahora. Empezaremos añadiendo la propiedad Anchored Position, que será la primera que modificaremos. Y de los dos ejes que tenemos, X e Y, nos vamos a quedar únicamente con el eje vertical. Y vamos a empezar estableciendo la primera marca de tiempo en el punto inicial con un valor de menos 1,5. Y para tener una referencia visual de cuánto va a durar el clip, estableceremos la última marca de tiempo en el segundo 2 con un valor de 0. De esta manera, como puedes ver, si nos movemos entre la barra de tiempo, vemos como el panel ya pasa de la posición menos 1,5 a la posición 0. Pero bueno, no nos interesa que el panel esté subiendo constantemente hasta el final de la animación, así que en el segundo 1 volveremos a establecer el valor de 0. Así nuestro panel pasará de la posición menos 1,5 hasta la posición 0 durante el primer segundo, y permanecerá estática en la posición 0 durante el segundo segundo. Ahora, justo antes de la segunda marca de tiempo, vamos a añadir otra que tenga un valor un poquito por encima de 0. Entonces en el frame 50 vamos a añadir otra marca de tiempo con un valor de 0,3. Así conseguiremos que el panel tenga un movimiento un poco más fluido, haciendo que sobrepase el punto esperado y después se ajuste. Y seguiremos con la animación estableciendo la propiedad de la escala. Y utilizando las mismas marcas de tiempo de la posición vamos a establecer los valores, empezando con el punto inicial, que estableceremos una escala de 0. En el frame 50 estableceremos una escala de 1,3. Y en el primer y segundo segundo estableceremos una escala de 1. Pero aún no cantes victoria porque aún no hemos acabado con los animation clips. Hasta ahora hemos visto cómo podemos definir diferentes keyframes en las propiedades que nos interese y cómo podemos establecerle el valor. Ahora lo próximo que tenemos que ver es cómo podemos realizar la interpolación entre estos valores. Así que volvemos al editor de nuevo y vamos a ver cómo podemos modificar la interpolación entre los keyframes que hemos creado. Entonces vamos a ver la sección de Dope Shape y de Curves. Como te he dicho antes, el sistema de animación de Unity funciona interpolando entre los diferentes valores que hay establecidos en las marcas de tiempo. Y lo que veremos ahora es cómo podemos establecer cómo queremos que sea esta interpolación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo clip para nuestro panel. Para crear un nuevo animation clip, lo único que tenemos que hacer con el Game Object seleccionado es ir al dropdown que tenemos en la sección de arriba y seleccionar la opción Create New Clip. Y vamos a crear una animación simple que únicamente establezca el Anchored Position del eje vertical. Y con la animación creada vamos a ir a la sección de abajo a la derecha y vamos a seleccionar Curves, para que veamos exactamente cómo va a interpolar Unity entre los diferentes valores establecidos en las marcas de tiempo. Y lo primero que puedes ver es que la curva está definida por 3 puntos, que son las 3 marcas de tiempo que hemos definido antes, y que podemos ajustar libremente esta curva sin tener que añadir ninguna marca de tiempo ni modificar ningún valor. Eso sí, cuidadito cuando estés modificando la curva, porque si mueves el punto sí que vas a estar moviendo la marca de tiempo y el valor establecido. Y aunque no voy a enseñar todas las modificaciones que disponemos para gestionar estas curvas, puesto que no es la temática del vídeo, antes de terminar con este apartado vamos a ver qué método nos da Unity para suavizar automáticamente estas curvas. Para ello lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los puntos con el shortcut Control A. Y sobre uno de los puntos vamos a pulsar el botón derecho del ratón y vamos a ir mirando los diferentes modos que nos da Unity para suavizar estas curvas, empezando por Clamped Auto, que es el que viene por defecto, Auto, que no suaviza ni la entrada ni la salida, Linear, que tiene una interpolación lineal entre los dos valores, y el último modo que veremos es Constant, que no tiene interpolación. Y una cosa que tengo que dejar clara antes de pasar al siguiente método de creación de un animation clip es que este animation clip que acabamos de crear para la interfaz de usuario puede ser utilizado para cualquier elemento que tenga las propiedades que hemos definido. Eso quiere decir que cualquier elemento que tenga el componente transform va a poder ejecutar esta animación sin ningún tipo de problema, puesto que el elemento transform es el que contiene la posición y la escala del GameObject.
Y visto cómo podemos crear un animation clip dentro de Unity y sabiendo que lo podemos reutilizar para cualquier elemento que tenga las propiedades que hemos definido en ese animation clip, vamos a ver cómo podemos crear un animation clip para un sprite. Para la creación de los próximos animation clips no utilizaremos la estructura basada en los keyframes de Unity. Como puedes suponer, vamos a utilizar los elementos importados que hemos explicado antes. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos crear este animation clip. Pues veamos cómo podemos crear un animation clip utilizando sprites externos. Y como te he dicho, lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. La primera es utilizando todas las imágenes por separado y la segunda es utilizando un sprite sheet. Lo primero que tenemos que hacer es importar al proyecto las imágenes que te he mencionado antes. Y para ello dispones de dos maneras de hacerlo. La primera es arrastrando los ficheros que quieras importar al panel de proyectos y la segunda es pulsando el botón derecho encima del panel de proyectos y seleccionando la opción Import New Asset. Y una vez con los ficheros importados ya podemos empezar a trabajar con ellos. Empezaremos viendo cómo podemos crear el animation clip utilizando las imágenes por separado. Lo primero que tenemos que hacer es configurar correctamente estas imágenes. Para ello, con todas las imágenes seleccionadas, iremos a la propiedad Texture Type y pasaremos de Default a Sprite, lo que nos va a permitir establecer estas imágenes tanto como elementos de la interfaz como elementos jugables dentro del mundo. Y tenemos que realizar un segundo cambio pasando el Sprite Mode de Multiple a Single. Ahora pulsaremos el botón de abajo a la derecha que pone Apply y manteniendo todas las imágenes seleccionadas lo único que tenemos que hacer es arrastrarlas directamente a la jerarquía o también puedes arrastrarla directamente a la escena. Lo que ambas cosas te van a generar de nuevo un Animation Controller, que ya te he dicho que lo veremos más adelante, y un Animation Clip. Y ajustando la posición y la escala del sprite ya tenemos nuestra animación funcionando. Y si te fijas, el sprite tiene un aspecto bastante borroso. Esto es debido a que la imagen tiene una resolución bastante baja, y Unity al escalarla está aplicando un filtrado bilineal, lo que hace que tenga este efecto como borroso. Para cambiar esto, aunque tampoco tenía pensado explicarlo en este vídeo, vamos a seleccionar de nuevo todas las imágenes, y vamos a ir a la sección de importación en el inspector, en la sección que pone Filter Mode, y vamos a pasar de Bilinear a Point, no Filter. Y listo, ya tenemos nuestra imagen pixel art que se ve perfectamente. Y completado el primer método, vamos con el segundo, que es utilizando un sprite sheet. Vamos a eliminar el sprite que tenemos en la escena y vamos a ir a la sección del proyecto donde tengo guardado el sprite sheet, que empezaremos configurando exactamente igual que en el caso anterior, estableciendo el texture type a tipo sprite. En este caso dejaremos el sprite mode a tipo múltiple y pasaremos el filtrado de bilinear a point. Y con todo esto listo pulsaremos el botón Apply que tenemos abajo a la derecha. Lo siguiente que tenemos que hacer para dividir las imágenes que componen este sprite sheet es pulsar sobre el botón que pone Open Sprite Editor que tenemos a la derecha. Lo que, como su propio nombre indica, nos abrirá el editor de sprites, donde podremos seleccionar los diferentes sprites que componen esta imagen. Y exactamente igual que ocurría en el caso anterior, no quiero explicar todo el editor de sprites, así que vamos a ver las secciones indispensables. Empezando por los dropdowns que encontramos arriba a la izquierda. El primero de ellos nos va a indicar qué ámbito estamos gestionando en ese momento. En este caso, y dado que es el modo que viene abierto por defecto, estamos gestionando los sprites. Aunque desde aquí, seleccionando el modo, por ejemplo, de las físicas, podremos configurar la forma que tendrá la colisión de cada sprite. El segundo dropdown que encontramos en esta sección es el de Slice, que nos va a permitir determinar cómo queremos que se divida la imagen automáticamente. Si queremos que sea Unity el que determine la forma y la división de estos sprites, podemos seleccionar el modo automático. Aunque ya te digo que este modo no suele acertar mucho. Si quieres probar en nuestro caso, este sería el resultado que nos da. Aunque para este tipo de sprite sheets yo recomiendo utilizar la división Grid by Cell Size, que nos va a permitir definir el ancho y el alto de la celda y va a dividir la imagen utilizando este tamaño. Para nuestro caso, ajustando los valores, podemos establecer un width de 128 y un height de 96. Otro método de división que suelo utilizar también y suele ser bastante acertado es Grid by Cell Count, que en vez de permitirnos definir el tamaño de las celdas, nos va a permitir definir cuántas celdas queremos en cada eje. Siguiendo con nuestro ejemplo, sería 4 celdas en horizontal y una en vertical. Una vez que lo tengamos listo, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón Slice que tenemos abajo a la derecha en el modal. Y una vez que tengamos la edición terminada, lo último que tenemos que hacer es pulsar el botón Apply que encontramos arriba a la derecha. Y de esta manera habremos dividido el sprite sheet en varios sprites individuales. En otras series de vídeos veremos maneras más específicas de hacerlo, pero bueno, por ahora lo dejaremos aquí. Con nuestro sprite sheet correctamente dividido, lo único que tenemos que hacer es ir al panel de proyecto, desplegar el sprite sheet y veremos los diferentes sprites que hemos configurado. Y lo único que tenemos que hacer, exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior, es seleccionar los diferentes sprites y moverlos a la jerarquía o a la escena, lo que de nuevo nos creará un Animation Controller y un Animation Clip. Y de nuevo, ajustando la posición y la escala del GameObject, ya tendríamos nuestro sprite con su animación.
Y una vez visto cómo podemos crear un animation clip para nuestros sprites, lo único que te tengo que decir es explicarte, aunque no lo has visto en el vídeo, es que el animation clip de este componente lo único que tiene es la modificación del componente sprite del sprite renderer. Así que como puedes suponer, y aunque no te lo he explicado en el editor, tú puedes realizar tus propias animaciones de sprites modificando la propiedad sprite del componente sprite renderer. Y viste cómo podemos crear una animación desde Unity y cómo podemos realizar la importación de sprites para crear animation clips para nuestros sprites, lo que nos queda por ver es cómo podemos realizar la importación de animaciones para elementos 3D. Pero en este caso, al estar tratando con estructuras un poco más complejas como pueden ser los modelos 3D, lo primero que tenemos que ver es cómo podemos realizar la configuración correcta de la importación de estos modelos. Así que antes de ponernos con las animaciones 3D, vamos a Unity y vamos a ver cómo podemos configurar correctamente la importación de los modelos 3D. Pues como te he dicho, y ya con los ficheros preparados, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo podemos importar un modelo. Las opciones que tenemos para importar un modelo son exactamente las mismas que la que hemos visto antes con los sprites. Por lo tanto, vamos a arrastrar el fichero desde la carpeta hasta el panel de proyecto. Y así tenemos nuestro modelo importado dentro de Unity. Y como puedes ver, la configuración de importación es bastante más compleja que la de los sprites. Así que vamos a verla un poquito por encima. Empezando por el primer tab de Model, vemos que tenemos las opciones referentes a la configuración del modelo. La escala, las unidades que utilizarás, si tenemos que realizar alguna transformación sobre el eje o no, y multitud de opciones más que ves aquí. El segundo tab, el de Rig, nos va a permitir configurar el esqueleto que tenga la malla, si es que tiene alguno. De esta sección, las únicas propiedades que vamos a mencionar son las dos primeras, que son el Animation Type y el Avatar Definition. Para nuestro caso, como estamos trabajando con un personaje humanoide, tendremos que especificar el Animation Type como humanoid. Y como este de aquí será nuestro modelo base, en Avatar Definition tendremos que especificar la opción Create from this model. La importancia real de esta configuración la veremos en los dos últimos vídeos de esta sección, pero bueno, por ahora quedaos con esta configuración. Y en cuanto a los valores de Animation Type, quedaos sobre todo con que vamos a trabajar con el modo Generic y Humanoid, dado que el modo Legacy, introducido para trabajar con Mechanim, un sistema bastante antiguo dentro de Unity, está deprecado. Y con esta configuración establecida vamos a dar al botón Apply que encontramos abajo a la derecha y pasamos al siguiente tab, que es el de Animation. Desde aquí podremos configurar las diferentes animaciones que tenga nuestro modelo importado. Como en el caso que estamos tratando ahora únicamente estamos importando el modelo y su esqueleto, este tab lo podemos deshabilitar. Para ello lo único que tenemos que hacer es desmarcar el check de Import Animation. Y pasamos al siguiente tab, puesto que este de aquí lo veremos más adelante. En la siguiente sección encontramos la configuración relativa a los materiales que componen nuestro modelo. En caso de que los materiales estén embebidos dentro del FBX, como en nuestro caso, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción Extract Texture, que extraerá las texturas del material. Y una vez con las texturas listas y correctamente configuradas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción de Extract Materials, que va a montar el material utilizando las texturas que hemos extraído antes. Y ya tenemos nuestro modelo correctamente configurado para ser utilizado en nuestra escena. Y una vez que tenemos correctamente importado y configurado nuestro modelo base, nos podemos poner con sus animaciones. Y vamos a intentar hacer un símil con los sprites, donde hemos visto cómo podemos realizar un animation clip utilizando imágenes por separado, o con una sola imagen llamada Spritesheet podemos configurar directamente el animation clip. Pues en el caso de los modelos y las animaciones 3D vamos a ver lo mismo. En este caso vamos a ver cómo podemos realizar la importación de un fichero de animación con una sola animación, o con una animación intentar dividirla en 3 animation clips diferentes. Y en este punto es donde entra en juego sobre todo la configuración de descarga de Mixamo que hemos visto antes, donde hemos especificado que la animación se descargue sin la skin del modelo, puesto que ya tenemos configurado nuestro modelo base. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurar estas animaciones. Entonces es hora de importar las animaciones. Como vamos a ver los dos casos que he mencionado, vamos a empezar importando la animación simple. Para ello, y como ya hemos hecho antes, vamos a arrastrar la animación al panel de proyecto. Y una vez en el proyecto empezaremos configurando la sección de Rig, que estableceremos de nuevo el Animation Type a tipo Humanoid. Y en el caso de la propiedad Avatar Definition, en este caso utilizaremos la opción de Copy from Other Avatar, ya que en este caso utilizaremos el avatar que hemos generado antes al importar el modelo. Así que desplegaremos los objetos que componen el modelo y arrastraremos su avatar a esta propiedad. Y antes de seguir en la próxima sección vamos a pulsar el botón de Apply y ya estamos listos para pasar al tab de Animation, donde ahora sí configuraremos la animación de este modelo. Como en este caso vamos a importar la animación directamente, nos vamos a centrar sobre todo en las propiedades que encontramos abajo. Y para esta serie de fundamentos nos limitaremos a ver las propiedades que vemos aquí. No veremos las curvas, ni la posibilidad de establecer eventos, ni nada de eso aquí. Me lo guardo para próximos vídeos, así que vamos con las propiedades que nos interesan. Empezando por el check de Loop Time, que si está marcado va a hacer que la animación se repita indefinidamente.
Para nuestro caso, como la animación que estamos importando va a ser como de reposo, vamos a establecer este check como activado, porque nos interesa que la animación se esté ejecutando mientras el personaje está en reposo. Vamos a saltarnos las propiedades que se han activado al marcar el check de loop time, dado que nos van a permitir configurar el loop, pero bueno, para nuestro caso nos vale así. Y continuaremos con las tres opciones de transformación, que como puedes ver, las tres secciones están compuestas por la definición de la rotación, la posición en el eje Y y la posición en el eje X y Z. Y estas tres configuraciones te van a permitir determinar cómo quieres que actúe el GameObject en referencia a la animación que se está reproduciendo. En este caso, como la animación es bastante estática, no veremos mucho cambio al actualizar estas propiedades, así que lo veremos en la próxima animación. Solo quiero que te quedes que mediante la configuración de estas propiedades vas a poder hacer que tu GameObject rote con la animación, o se mueva en el eje Y o en el eje X y Z. Y para modificar un poco la configuración por defecto, y dado que esta animación es una animación que se va a reproducir cuando el personaje esté en reposo, no nos interesa que la animación actualice ni la rotación ni la posición en ninguno de los ejes. Así que vamos a marcar todos los checks de Bake into Pose, que lo que va a hacer es que el GameObject ignore las transformaciones que realice la animación. Y pulsando el botón de Apply podemos terminar con la configuración de esta animación. Y así es como se vería esta animación si la aplicamos en el modelo. Y vista la importación y todos los elementos de configuración que tenemos para realizar la importación de las animaciones individuales, vamos a ver cómo podemos realizar la importación y la división de una animación compuesta, lo que te va a permitir modularizar muchísimo más las animaciones que importes y que utilices en tu proyecto. Así que venga, vamos al editor y vamos a ver cómo podemos dividir esta animación en varios animation clips diferentes. Una vez vista la importación de la animación simple, vamos a realizar la importación de una animación compuesta. Y vamos a dividir esta animación en varios animation clips diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es importar el fichero de animación. Una vez con el fichero importado, tenemos que pasar el tipo animation type a humanoid de nuevo, y la propiedad avatar definition la volveremos a establecer a copy from other avatar. Y le estableceremos el avatar del modelo que hemos importado en el primer paso. Como puedes ver, la configuración de los ficheros de animación que comparten un mismo modelo siempre van a seguir el mismo patrón. Así que con todo listo aplicamos los cambios y nos vamos a la sección de Animation. A modo de ejemplo y para que puedas ver cómo se hace, vamos a dividir esta animación en tres animation clips diferentes. Para dividir esta animación en varios clips, vamos a ir a la sección de Clips y vamos a pulsar el botón de más. Como puedes ver, al crear diferentes clips podemos cambiarle el nombre al nombre que queramos. En nuestro caso, Sword Combo 01, Sword Combo 02 y Sword Combo 03. Y como puedes ver, cada clip está especificado por dos propiedades, Start y End, que van a determinar el frame inicial y el frame final de la animación. Como yo ya tengo los valores establecidos, vamos a hacer que Sword Combo vaya del frame 0 al frame 60. Sword Combo 02 va a ir del frame 60 al frame 85. Y Sword Combo 03 va a ir del frame 85 al frame 212. Y así tenemos configurados los tres animation clips diferentes, que ahora podemos modificar independientemente. Y aprovechando que la animación es más dinámica que la anterior, podremos ver más fácilmente la funcionalidad de las propiedades que hemos visto antes. Y empezaremos configurando la propiedad Root Transform Rotation del animation clip Sword Combo 01. Lo primero que tenemos que explicar es que al reproducir la animación, si ves en el avatar inferior, vemos que hay un círculo sobre sus pies. Y una de las secciones del círculo tiene indicada una flecha de color azul. Vale, pues el círculo está en la posición del pivote y la flecha de color azul representa el vector forward del modelo. Es decir, que la flecha azul nos está indicando hacia dónde está mirando el modelo. Como puedes ver en la animación que estamos tratando, el modelo está girando, lo que quiere decir que si aplicáramos esta animación así tal cual está ahora a un GameObject, estaría rotando constantemente. Y eso, al menos en este caso, no nos interesa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcar el check de Bake into Pose en la sección de Root Transform Rotation. Y como puedes ver, el modelo deja de girar. Y nos podemos centrar en otro problema, porque como puedes ver en la animación, parece que el modelo está atacando hacia la derecha, no ataca hacia adelante. Eso se debe a que el cálculo de la rotación está basándose en la orientación del cuerpo, no en la del GameObject. Para corregir este comportamiento, lo que tenemos que hacer es pasar la propiedad Based upon Body Orientation a Original. Y con esto puedes ver que nuestro personaje ya está atacando hacia adelante. Otra cosa que tenemos que corregir es que, como puedes ver en la previsualización, parece que el personaje se está desplazando hacia arriba. Para hacer que el GameObject no se desplace hacia arriba con la animación, tenemos que marcar el check de Bake into Pose de la sección Root Transform Position referente al eje Y. Y para mantener la uniformidad con el resto de animaciones, mantendremos Root Transform Position de los ejes X y Z tal cual está. Y ya habríamos terminado con esta primera animación. La segunda animación, que también ocurre en el suelo, la vamos a configurar exactamente igual. En la sección Root Transform Rotation vamos a marcar Bake into Pose y vamos a asignar la propiedad Base upon a Original. Y en la sección Root Transform Position Vertical vamos a marcar también el check de Bake into Pose. Y con la segunda animación configurada vamos con la tercera y última animación, que en este caso, como podemos ver en la previsualización, realiza un salto. Y para cambiar un poco con las configuraciones anteriores, vamos a marcar únicamente el Bake into Pose de la sección Root Transform Rotation
Y vamos a cambiar de nuevo la propiedad BaseUpon a Original, lo que va a hacer que nuestro GameObject se eleve cuando el personaje está saltando. Y con todas las animaciones configuradas, este sería el resultado de aplicar estas animaciones a nuestro modelo. Como puedes ver, tenemos un problema en el cálculo de la posición vertical de nuestro jugador, porque si te fijas se va desplazando hacia abajo lentamente. Cada vez que se ejecuta la tercera animación, que hemos dejado que modifique libremente la posición vertical del GameObject, se está desplazando hacia abajo, lo que conllevará es que nuestro GameObject cada vez estará más abajo, puesto que cada vez se sumará este desplazamiento, y eso no nos conviene, así que vamos a corregirlo. Vamos a parar el juego e iremos al fichero que he utilizado para realizar estas animaciones, que tiene exactamente la misma configuración que la que hemos visto ahora. Una vez en el fichero de animación vamos a ir al Animation Clip Sword Combo 03, y en la sección Root Transform Position Y vamos a modificar la propiedad BaseUpon de Original a Fit, lo que va a provocar, si puedes ver en la previsualización, que el modelo se mueva ligeramente hacia abajo. Eso quiere decir que el pivote del modelo está ligeramente por encima del pie, y este de aquí era el error que nos estaba ocurriendo en la animación anterior, por eso el personaje se estaba desplazando hacia abajo, y por eso es tan importante establecer correctamente el pivote del objeto. Y con este cambio listo vamos a guardar y vamos a ver que el personaje ahora no se desplaza hacia abajo. Entonces, antes de seguir, vamos a recapitular un poco porque llevamos muchísimos conceptos nuevos aprendidos. Hemos visto cómo importar elementos desde fuera. Hemos visto cómo crear animation clips dentro de Unity. Hemos visto cómo podemos importar animation clip para sprites y cómo podemos importar animation clip para modelos 3D. Ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos configurar todos estos animation clips para ser utilizados dentro de nuestro juego. Y si has seguido la serie hasta el momento, ya sabes que este de aquí es el punto en el cual te pido un poquito de feedback para apoyar al canal. Y recordarte que si no estás suscrito y te gustan este tipo de vídeos, por favor suscríbete al canal para estar atento a próximos vídeos. Si te está gustando este vídeo, dale a me gusta. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres decirme algo, utiliza la sección de comentarios para hacerlo, que intentaré contestarte lo antes posible. Porque como siempre te digo, ya sabes que a YouTube este tipo de interacciones le encanta y nos ayudará a llegar a más gente que esté interesada en el mundo del desarrollo de videojuegos. Y aprovechar también para recordarte que en la descripción del vídeo tienes todos los enlaces a mis redes sociales, así como un montón de enlaces de utilidad relativos a lo que estás viendo en el vídeo, por si quieres acompañar la explicación con documentación oficial de Unity. Y venga, terminada la autopromoción, vamos a continuar con el vídeo. Y es aquí donde entra por fin en juego el componente Animator, que es el que da nombre a esta sección, que va a ser este componente conjuntamente con otra entidad llamada Animator Controller los que van a determinar qué animación se va a reproducir en cada momento. El Animator Controller se va a basar en una estructura que en programación se conoce como máquina de estado finita, o dicho de otra manera, el Animator Controller es una máquina de estados finita. Esta estructura de datos no es que sea especialmente compleja, pero tienes que tener claro que se basa en dos componentes, los estados y las transiciones entre los estados. Y que, como puedes suponer, los estados van a tener una configuración y las transiciones van a tener otra configuración. Además vas a poder definir condiciones para que se transicione de un estado a otro utilizando parámetros. Y no te preocupes si no estás entendiendo nada porque todo lo que estoy explicando ahora lo veremos en lo que queda de vídeo y en los 3 vídeos siguientes. Con estas explicaciones a grandes rasgos, como te digo siempre, con lo que quiero que te quedes es que el Animator Controller es una máquina de estados finita que se basa en estados y transiciones. Y que además, no te lo he dicho antes, pero los estados van a venir determinados por un Animation Clip. Por eso es tan importante la explicación previa de que es un Animation Clip. Así que habiendo visto una pedazo de introducción a los Animator Controller de casi media hora, vamos a empezar por fin con la creación de Animator Controller. En lo que queda de vídeo lo que vamos a hacer es crear los Animator Controller para los 3 elementos que hemos visto hasta ahora. Así que venga, vamos al editor y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Lo primero que tenemos que ver antes de empezar a crear los Animator Controller para los ejemplos es cómo podemos crear uno. Y como siempre, para crear un nuevo objeto ya sabéis cómo se hace. Vamos al panel de proyecto, pulsamos el botón derecho del ratón, sección Create, y en este caso vamos a ir a Animation y seleccionaremos la opción de Animator Controller. Esto va a crear un nuevo Animator Controller que, como siempre, podremos renombrar a lo que nosotros queramos. Utilizaremos este Animator Controller que acabamos de crear para establecer la animación de nuestro panel, así que lo vamos a renombrar a AC/panel. Con el Animator Controller ya lo tenemos todo listo, lo único que tenemos que hacer es pulsar doble clic y se abrirá la ventana de Animator, donde podremos empezar a configurar nuestro Animator Controller. Lo primero que tenemos que hacer, como estamos configurando el Animator del panel, es buscar el clip que creamos anteriormente para el panel. Una vez tenemos el clip del panel localizado, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el clip al Animator. Y verás que al hacer esto se crea automáticamente un estado en el Animator que además estará establecido de color naranja, lo que te está indicando que es el estado por defecto del Animator, que ya veremos qué es eso más adelante en el vídeo. Y de esta manera, si queremos asignar este Animator Controller al panel, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el panel,
y arrastrar el Animator Controller que acabamos de configurar a la propiedad Controller del componente Animator. Con esto listo, si le damos al botón de play podemos ver cómo el Animator empieza a reproducir la animación. Y antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a modificar un poco el Animator Controller para que puedas ver algunas de las cosas que podemos hacer. Empezaremos renombrando el estado por defecto a Show Panel. Luego duplicaremos este estado y renombraremos el nuevo estado a Hide Panel. Y una vez con esta configuración, conectaremos los dos estados con una transición, tanto de un lado como del otro. Y lo próximo que tenemos que hacer es ajustar la velocidad de Hide Panel de 1 a -1. Lo que va a cambiar la velocidad de reproducción de la animación, y haciéndolo de esta manera lo que va a hacer es reproducir la animación de manera inversa. Y con esto listo, y ahora sí vamos a darle el botón de play desde el editor. Y como puedes ver, el modal se está mostrando y ocultando constantemente. Y visto este Animator Controller, vamos con los siguientes. Crearemos un nuevo Animator Controller para nuestro sprite. En este caso lo vamos a llamar AC_Terrible Night. Y tenemos que repetir exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Buscaremos el animation clip de nuestro sprite. Y una vez localizado lo tenemos que arrastrar a la ventana del Animator. Para este caso concreto estableceremos la velocidad del estado a 0,5. Igual que en el caso anterior, para terminar tenemos que asignarle el Animator Controller a la propiedad Controller del componente Animator de nuestro sprite. Y al iniciar el juego desde el editor vemos como el sprite también se empieza a mover. Y vamos con el último Animator Controller, que será el que gestionará la animación que hemos dividido en 3 antes. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, creando el Animator Controller, que en este caso llamaremos AC_Mannequin. Y para este ejemplo vamos a crear los estados de manera diferente. En la ventana Animator pulsaremos el botón derecho encima del editor, iremos a la sección Create State y elegiremos la opción de Empty. Con el estado creado vamos a renombrarlo a Sword Combo. Y duplicaremos este estado 2 veces. Y ahora lo renombraremos todos a Sword Combo 01, a Sword Combo 02 y a Sword Combo 03. Con los estados creados, lo próximo que tenemos que hacer es asignarle su clip correspondiente. Para ello seleccionaremos el estado, iremos al campo Motion y buscaremos y asignaremos el Animation Clip correspondiente a cada estado. Y los conectaremos de la siguiente manera. Sword Combo 01 tendrá una transición hacia Sword Combo 02. De Sword Combo 02 haremos una transición hacia Sword Combo 03. Y de Sword Combo 03 conectaremos directamente de nuevo a Sword Combo 01. Y antes de verlo en ejecución, recuerda que tienes que asignar el Animator Controller al controller del componente Animator de nuestro modelo. Y con esto ya podemos iniciar el juego de nuevo y ver cómo se reproduce la animación. Ya habiendo creado por fin tus primeros Animator Controller, podemos empezar a hablar cómo funciona internamente esta máquina de estados finita. Lo primero que tenemos que dejar claro desde el momento 1 es que la animación establecida en el estado activo del Animator Controller va a ser la animación que se va a reproducir en ese momento. Y otra cosa que tengo que dejar clara y explicar antes de ponernos a ver cómo podemos controlar el flujo del Animator Controller es ver exactamente cuáles son las funcionalidades de los estados que vienen creados por defecto. Si te has fijado, al crear un Animator Controller viene con 3 estados creados: Entry, Exit y Any State, que más que estados, como puedes suponer, no son estados, sino que son eventos. Estos estados virtuales, eventos o como tú le quieras llamar, como te guste más, te van a ayudar un montón a configurar correctamente el Animator Controller, puesto que van a ser los estados que determinen a qué estado se va a ir cuando empiece la máquina de estados, desde qué estados puede terminar la máquina de estados y a qué estados puede transicionar desde cualquier estado. Y ya sé que aquí va a haber dos tipos de personas, los que saben que es una máquina de estados y entienden lo que estoy diciendo, y los que no tienen ni idea y no saben de qué les estoy hablando. Pero no os preocupéis para los que no sabéis, porque lo vamos a ver en este vídeo y en los siguientes, como os digo. Entonces nos dejamos ya de explicaciones y nos vamos al editor a ver cómo podemos configurar los estados del Animator Controller. Entonces empezaremos explicando la importancia de los estados para el Animator Controller. Y además, para que veáis algunos ejemplos de transiciones, antes de meternos de lleno en la configuración de las propias transiciones, podemos utilizar el Animator Controller del maniquí creando un nuevo estado por defecto que será el de Idle, que si te acuerdas es la otra animación que habíamos importado. Así que lo primero que haremos será crear un nuevo estado vacío. Lo renombraremos a Idle y como Motion le estableceremos el Animation Clip de Idle que hemos importado antes. Y con el estado correctamente configurado, lo único que tenemos que hacer para establecer este estado como estado por defecto es pulsar el botón derecho encima de él
y seleccionar la opción Set as Layer Default State. Y como ves, el estado pasará a ser marcado de color naranja, lo que nos indicará el estado por defecto del Animator Controller, dado que este será el estado al que se establecerá el Animator cuando se habilite el componente. Para que veas a lo que me refiero, vamos a crear una transición entre el estado virtual AnyState y Sword Combo 01. Una vez con la transición creada, vamos a crear un nuevo parámetro que va a ser de tipo Trigger, que se va a llamar Attack. Y con la transición seleccionada vamos a crear una nueva condición que va a venir activada por el trigger. No te preocupes que todo esto de condiciones, parámetros, transiciones y todo esto lo vamos a ir viendo. Pero bueno, de esta manera podrás ver el flujo de trabajo del Animator Controller. Ahora con este esquema montado lo único que tenemos que hacer es iniciar el juego y vemos como el maniquí permanece en el estado idle. Con el maniquí seleccionado y el editor de Animator abierto podemos marcar el trigger y vemos como directamente pasa del estado idle al estado Sword Combo 01. Iniciando el loop entre los estados que hemos establecido antes, Sword Combo 01, Sword Combo 02 y Sword Combo 03, y repitiendo el ciclo de nuevo una vez que ha terminado. Y para que veas la importancia del estado por defecto, si deshabilitamos el componente Animator del GameObject del maniquí, vemos que cuando lo activamos de nuevo se volverá a establecer el estado idle como estado actual. De lo que podemos deducir dos cosas, y es que los estados van a determinar directamente el estado en el cual se encuentra la máquina de estados finita que compone el Animator. Y la segunda es que cada vez que se inicie esta máquina de estados, sea por el motivo que sea, va a iniciarse con el estado por defecto, tal y como nos indica la transición que hay entre el nodo virtual entry y el estado por defecto. También hemos visto que cualquier transición que se establezca entre el nodo virtual, AnyState y cualquier estado se va a ejecutar independientemente del estado en el cual se encuentre la máquina de estados del Animator. Y aunque no lo hemos visto y lo puedo enseñar ahora, si establecemos una transición entre el estado Sword Combo 03 y Exit, y eliminamos la transición entre Sword Combo 03 y Sword Combo 01, podemos ver como el Animator tras ejecutar la transición entre Sword Combo 03 y Exit se reinicia, estableciendo de nuevo la animación por defecto. Lo importante llegado a este punto es que entiendas cómo funciona el Animator Controller de manera interna, y si no lo has entendido hasta ahora vamos a ver un pequeño resumen. Cuando se inicie el componente Animator se va a llamar al evento Entry, que va a establecer el estado de la máquina de estados al estado por defecto que hayas establecido, y va a permanecer en ese estado hasta que se cumpla alguna de las condiciones de las transiciones que tenga. Si llegado a cierto punto de la ejecución del juego se cumple alguna de las condiciones establecidas en las transiciones, se va a ejecutar una transición del estado actual al siguiente estado, y va a permanecer en ese estado hasta que se cumpla alguna de las condiciones de las transiciones que tenga. Lo que me viene perfecto para introducir el siguiente punto que tenemos que ver, que va a ser el penúltimo antes de terminar el vídeo, que va a ser cómo podemos configurar estas transiciones. Como te he dicho antes y como has podido ver, una transición es lo que te va a permitir pasar de un estado a otro de la máquina de estados. Y aparte de poder configurar esta transición con un montón de propiedades, como vas a poder ver, vamos a poder especificar cuándo se ejecutará esta transición utilizando las condiciones. Así que venga, sin enrollarme más, que me está quedando un vídeo súper largo, vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurar estas transiciones. Pues vamos a hablar de transiciones y la importancia que tiene configurarlas correctamente para evitar algunos errores a la hora de pasar entre un estado y otro. Y siguiendo con el Animator Controller del maniquí, vamos a ver cómo podemos corregir este pequeño error que ocurre al pasar entre el estado Sword Combo 02 y Sword Combo 03, que como puedes ver al ejecutar esa transición se produce como una especie de pausa en la animación. Y empezaremos explicando las propiedades que disponemos para poder configurar estas transiciones, empezando por HasExitTime, cuyo valor va a determinar si la transición se va a ejecutar llegado a cierto punto de la animación que se está reproduciendo o la transición va a venir condicionada por un parámetro. Y como puedes suponer por lo que te acabo de decir, está directamente relacionado con las propiedades ExitTime que tenemos justo abajo y las propiedades de Condition que tenemos al final del panel. Lo que me lleva a explicar la siguiente propiedad, que será ExitTime, que estará habilitada si tenemos el check de HasExitTime marcado y deshabilitada si lo tenemos desmarcado, que determinará con valores normalizados en referencia a la longitud de la animación del estado que se esté reproduciendo cuando va a salir de ese estado. En otras palabras, utilizando un ejemplo para que lo puedas ver más claro, si ExitTime tiene un valor de 0,5 quiere decir que esta transición se ejecutará llegado a la mitad de la longitud de la animación, y llegado a este punto el Animator Controller pasará del estado en el que está al siguiente. La siguiente propiedad que explicaremos será Fixed Duration, que determinará si la siguiente propiedad, Transition Duration, está especificada en segundos o de nuevo utilizando un valor normalizado en referencia a la animación que se está reproduciendo. Y la siguiente propiedad, Transition Duration, va a determinar cuánto tiempo va a durar la transición entre un estado y otro. Y con la explicación y configuración de estas propiedades ya deberíamos poder arreglar el problema que teníamos antes. Dado que la animación Sword Combo 02 es muy corta y además termina justo cuando empieza la animación Sword Combo 03, vamos a hacer que la transición sea más corta.
y vamos a establecerle una duración normalizada de 0,1. Y además, como nos interesa que esta transición se ejecute justo cuando está a punto de terminar la animación, vamos a establecerle un exit time de 0,9, que si te fijas sumando los valores, la transición terminará cuando termine de ejecutarse la animación, porque la transición empezará cuando le falte el 10% de la longitud de la animación y además la transición tendrá una duración del 10% de la animación, lo que nos dará que cuando pase al siguiente estado se haya reproducido el 100% de la animación. Y como puedes ver, con esta configuración ya hemos solucionado el problema de que se pare. Ya tenemos una transición perfectamente homogénea entre un estado y otro. Y antes de terminar me gustaría ver otro ejemplo de uso modificando la transición entre el panel de la interfaz. Que si te acuerdas, este Animator Controller estaba conformado de dos estados con la misma animación, una reproducida hacia adelante y otra de manera inversa. Así que antes de terminar con la sección de las transiciones vamos a configurar estas correctamente. Y aunque a nivel visual no suponga ningún problema, la realidad es que podría verlo si los valores que ha establecido Unity hubieran sido otros. Y es que en este caso concreto no nos interesa que la transición tenga ningún tipo de duración, nos interesa que pase de un estado a otro directamente. Y que además antes de pasar al estado siguiente se haya reproducido completamente la animación. Por eso vamos a cambiar las dos transiciones de golpe. Vamos a pasar el exit time a 1 y el transition duration a 0. Y con estos cambios ya tendríamos estas transiciones perfectamente configuradas, dado que nos estamos asegurando que la transición se ejecuta justo cuando termina la animación y además que la duración de la transición es 0. Como puedes ver, configurar correctamente una transición es vital si quieres que las animaciones del Animator Controller se vean de manera fluida. Y ahora sí vamos a tratar el último tema que nos queda por ver, que es cómo podemos crear los parámetros que van a determinar las condiciones entre transiciones o algunas de las propiedades de diferentes estados que veremos en los próximos vídeos. Así que vamos al editor y vamos a terminar hablando de cómo podemos crear los diferentes parámetros y cómo podemos establecer las condiciones a las transiciones que hemos visto antes. Entonces vamos a hablar de los tipos de parámetro que encontramos. Para crear un nuevo parámetro, como ya hemos visto antes, tenemos que ir a la sección de la izquierda, pulsar sobre el botón de más y ahí podremos ver listados los 4 tipos de parámetros que disponemos. Empezaremos con el primer tipo de parámetro, que será un float, que nos permitirá configurar un parámetro utilizando una variable de tipo float, es decir, una variable numérica con valores decimales. El segundo tipo que encontramos, el de tipo int, nos va a permitir definir una propiedad de tipo entero, es decir, una variable con valores numéricos enteros. El siguiente parámetro, el de tipo bool, va a seguir el mismo esquema que los anteriores, nos va a permitir definir una variable de tipo booleano, que como puedes suponer únicamente va a aceptar los valores true o false. Y el último parámetro que encontramos, el de tipo trigger, será un poquito más especial que los anteriores, puesto que va a actuar como un disparador. Este tipo de parámetro se activará de manera externa y cuando se procese la entrada se va a desactivar automáticamente. Y con todos los parámetros creados vamos a empezar a crear condiciones como hemos hecho antes para ver qué tipos de condiciones disponemos para cada parámetro. Empezando por el parámetro de tipo float, que como puedes ver únicamente disponemos de dos condiciones, si es mayor o menor que el valor establecido. Podemos continuar con el parámetro de tipo entero, que como puedes ver en este caso disponemos de 4 condiciones, si es mayor o menor, si es igual o si es diferente al valor establecido. El de tipo booleano, como puedes suponer, únicamente dispone de dos condiciones, si es true o si es false. Y para el parámetro de tipo trigger únicamente disponemos de una condición, que es si el trigger está activado. Sobre los parámetros, las condiciones y las transiciones poco más hay que decir, solamente quiero aprovechar para decirte que puedes establecer dos transiciones entre dos mismos estados. Así que cada transición puede tener su propia configuración y se evaluarán de arriba a abajo, y se procesará la primera transición que cumpla las condiciones. Y además si seleccionas el estado, desde el listado de transiciones las vas a poder ordenar como tú quieras. Y ahora sí que sí, habiendo visto los parámetros, las condiciones, los estados y las transiciones, hemos explicado todos los conceptos bases que van a determinar la máquina de estados del Animator Controller. Y antes de ponernos con el cierre del vídeo, vamos a terminar con unas buenas prácticas para que podáis controlar mejor y para que podáis organizar de manera más óptima vuestro Animator Controller. Lo primero que os tengo que recomendar, y para mí una de las cosas que más peso tiene, es que utilicéis nombres claros y descriptivos tanto para los parámetros como para los estados del Animator. El segundo consejo que os puedo dar, y para mí uno también de los más importantes, es que intentéis mantener el Animator lo más claro y limpio posible. Y eso quiere decir que intentéis evitar realizar transiciones que sean redundantes o que sean repetitivas o que no tengan ningún tipo de sentido o no se van a utilizar. Intenta mantener el Animator con las mínimas transiciones posibles. Y lo próximo que te tengo que decir, más que una buena práctica, es adelantarte a lo que viene, es que tendremos otros estados que nos permitirán configurar transiciones entre diferentes animaciones de manera mucho más fácil. Y ahora sí, vamos a empezar con el cierre de este primer capítulo interminable del Animator, donde hemos visto un montón de conceptos que te ayudarán a mejorar la importación de ficheros externos a tu proyecto. Además también hemos visto cómo podemos crear animation clips dentro de Unity y cómo podemos configurar la interpolación entre los keyframes. Así como una definición y una primera aproximación al Animator Controller, tanto a sus estados, como a sus transiciones, como a sus parámetros.
Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de Blend Trees y Substates. Y chao.